Final del viaje en Australia, en 4 días regreso y fijaos qué maravilla. Estoy en Townsville, norte de Australia. El vídeo que acabáis de ver del principio es de hace más o menos un mes en Australia. Hace ya más o menos un mes que regresé a España y hoy quiero hacer un último vídeo sobre Australia, al menos hasta ahora, analizando un poco lo que han sido estos 7 meses que he estado por allí. Ahora en perspectiva puedo sacar cosas y contar quizá cosas que no conté en los vídeos desde un lado también más personal. Quiero hacer también el análisis de estos meses un poco no centrándome en la experiencia en sí, que he vivido muchísimas cosas, pero que no tendría demasiado sentido, sino en reflexiones que he ido sacando en vivencias, en las perspectivas de esas vivencias, en cómo se ha ido dando mi viaje y cómo he ido transformando mi mentalidad sobre algunas cosas que he ido viviendo. Llegaba a Australia el 25 de enero del 2022 y la sensación de desarraigo nada más llegar sin duda ha sido la más intensa de todos los viajes que he hecho hasta ahora. Ya sea porque viajaba solo, no conocía a nadie al llegar allí, era una cultura distinta, muchas cosas se hacían de forma distinta, además el idioma me era muy difícil nada más llegar, comunicarme. Eso también agravó la sensación de soledad y de aislamiento durante los primeros días. Sin embargo, desde que había puesto el primer pie en Australia estaba forzosamente orientado a sacarlo todo adelante. En el momento en que decides hacer un viaje así, ya te has comprometido contigo mismo a asumir el coste que lleva el empezar de nuevo en un sitio y el hacer todas las cosas que tienes que hacer. Una de las sensaciones más intensas que experimenté cuando llegué a Australia es que prácticamente el momento presente lo ocupa todo. Una vez plantas un pie allí y estás allí los primeros días como absorto de todo, con un cambio brutal de estilo de vida, la perspectiva y la visión que tienes sobre tu pasado es como que te cabe en la palma de tu mano. El momento presente se hace tan grande, tu cerebro está como gastando tanta energía en el presente, en hacer todas las cosas que tienes que hacer, en estar prestándole atención a todo, que te sientes como desquitado de tu pasado, de quién has sido, absolutamente de todo. Y esto ya lo hablé en alguno de los vídeos y es una de las razones por la cual también se sufre ahí una pequeña crisis de identidad al romper con cualquier feedback que antes recibías de tu entorno, al haber obviamente cambiado de entorno y estar en un sitio totalmente nuevo con un feedback totalmente diferente. Esto es una de las cosas por las que cuando haces un viaje así, también tu nivel de confianza y de seguridad en ti puede verse mermado durante las primeras semanas y meses, y esto es un proceso común en prácticamente todas las personas cuando hacen un viaje con este tipo de circunstancias, de ir solo, de tener que empezar a conseguir casa, trabajo y un montón de cosas solo, de cero, en una cultura distinta, con un idioma distinto. Es absolutamente natural. Sin embargo, una de las cosas fundamentales que hice cuando llegué fue reconectar con aquellas partes de mí que me otorgaban significado, es decir, hábitos, rutinas que realmente definen quién soy, definen mi estilo de vida, definen mi identidad, mi autoconcepto. Todo esto va volviéndote a ayudar a reconectar contigo allá donde vas. Para mí, por ejemplo, el ejercicio físico, la nutrición, el tener controlada o el tener la sensación de control sobre esa faceta es algo que me estabiliza muchísimo a nivel mental y a nivel emocional. Me da confianza y me aporta mucho. Ya es un estilo de vida implantado en mí.
También el escribir, el ir analizando cosas de mi entorno, el escribir pensamientos, el escribir sensaciones, el escribir reflexiones, también es algo que me ayuda mucho y que he hecho absolutamente desde siempre. También el comunicarme a través de mis ideas, de mis valores, de mis experiencias con las otras personas, intentando entenderme y entender el mundo a mi alrededor, exponiéndome también en este proceso a circunstancias que me generen desequilibrio y pueda escalar a través de ellas. Conforme fueron pasando las semanas, encontré casa, empecé a compartir piso, que era una experiencia que me venía de nuevas. Fui generando un entorno de confort. En ese entorno de confort me aparecieron algunos de hábitos disruptivos que venía arrastrando desde España y que muchas veces cuando nos acomodamos y cuando generamos un entorno en el que ya nos sentimos más o menos relajados, el nivel de estrés o el nivel de atención y el nivel de activación bajan, podemos recuperar rutinas, hábitos, formas de funcionar que teníamos antes. Más cuando aún no hemos generado un entorno social y aún nos está costando adaptarnos, como era mi caso. Durante las primeras semanas también pasaba demasiado tiempo aislado, pasaba demasiado tiempo con pantallas móviles y esto era algo que no me venía bien. Pero sabía que era algo temporal, sabía que conforme fueron pasando esas semanas, conforme fui, sobre todo, y la clave fue conocer gente, cuando empecé la escuela de inglés, todo absolutamente cambió. Una de las cosas que fui viendo conforme empecé también a compartir piso, conforme empecé también a trabajar estuve trabajando de limpieza en un barco, estuve trabajando en la granja, estuve trabajando de limpieza en centros comerciales, fue como este tipo de decisiones a la hora de compartir piso, a la hora de estar conviviendo con gente que no conoces de nada y que empiezas a vivir con ellos, y a la hora de buscar un trabajo y de toda la gente que hay en ese trabajo. En esos dos entornos he visto, no yo tanto por experiencia personal, aunque sí que tuve algún encontronazo, pero no fue tanto mi caso, sino como casos de muchas personas de las que conocí que arrastraban bastantes problemas con trabajos en los que su jefe no les trataba bien, pero como estás allí y necesitas dinero, muchas veces te precipitas a elegir trabajos o a quedarte en casas donde no hay un trato horizontal con las otras personas, ya sea en el trabajo. Mucha gente mete abuso de poder y si tú eres pasivo, si tú no eres asertivo, si tú no hablas las cosas o eres más directo y cortante, se aprovechan de ti. Y eso pasa tanto en trabajos como también con los compañeros de piso, según la gente con la que estés y con la que te toque, pero cuando empiezas a convivir en ese tipo de sitios, es fundamental saber marcar límites y es fundamental saber elegir en base a tus necesidades, en base a quién eres tú y qué necesitas tú. Esto realmente, mantenerse en casas o mantenerse en trabajos que te están restando seguridad, que te están mermando, que te están bajando el nivel de confianza, y mantener esto por largo tiempo, es algo que pasa bastante factura a las personas y las rompe a nivel mental y a nivel emocional. Y es algo que he visto mucho en Australia, porque también ha sido la primera experiencia que tenía de salir, compartir piso, empezar a moverme muchísimo más de lo que lo hacía aquí. Fuera ya de esto, una vez empecé a conocer gente, una vez fui empezando a generar un entorno social, a relacionarme, todo cambió, como ya he dicho. Tus hábitos, tu estado emocional, incluso la ciudad, las calles, los restaurantes, empiezan a adquirir significados por
conforme te vas moviendo y conforme vas acumulando experiencias con otras personas en los diferentes sitios de la ciudad. Es decir, es como que la realidad cambia. En mi caso personal, para mí no fue fácil el hecho de empezar la escuela de inglés y de repente tener que interactuar con muchísimas personas. Soy alguien que le cuesta fluir bastante en grandes grupos de personas en los que no hay un trato directo de tú a tú, en sitios también en los que llegas y ya hay también como un modelo establecido, un planning, una estructura como a la que te tienes que adaptar y en la cual no puedes cuestionar nada cuando tú mismo formas parte incluso de ese planning y de esa estructura, ¿no? Ya sea en trabajos, ya sea en universidades o en sitios a los que vas y está como jerarquía implantada. También a la hora de relacionarme con otras personas me revienta bastante que el trato no sea horizontal, que el trato no sea equitativo. Entonces, como veis, todos estos factores al final, cuando sales, te expones, me generan desequilibrios, generan conflictos internos y en ocasiones también con otras personas. Entonces, obviamente que para mí no fue coser y cantar, pero conforme fui aprendiendo a equilibrarme, a equilibrar mi tiempo para mí y mi tiempo dedicado a otras personas, actividades sociales, conforme fui empezando a regular mis propias emociones, a comunicarme mejor y fluir con el entorno, pues todo empezó a funcionar mucho mejor. Por primera vez en Australia en mucho tiempo, ante esa situación que me generaba desequilibrio, supe darme mi espacio, supe entenderme y supe conectarme a mí y al resto, al menos en pequeñas dosis y por momentos, y eso hizo que mi situación allí mejorara muchísimo. Y así se fue dando. Empecé a conocer gente, empecé a conectar con algunas personas, empecé también a despedir gente, porque durante los meses que estás allí te vas dando cuenta cómo el tiempo que pasas allí es como si estuviese acelerado. Una experiencia de vida muy fuerte porque no paras de conocer y despedir gente en ese entorno en el que estaba yo. Constantemente en la escuela en la que estaba entraba gente nueva todas las semanas y se iba gente todas las semanas. Era gente que estaba de paso, que se iba a distintas zonas de Australia o que se volvía a sus países, cada uno con planes diferentes. Unos se quedaban más tiempo en la ciudad, otros se iban a trabajar, otros se iban a recorrer Australia. Entonces las relaciones también allí se vuelven muy intensas porque ten en cuenta que estás más o menos en la misma situación que mucha de esa gente y entonces todos partimos de querer conocer gente, de querer vivir experiencias allí y nos apegamos y aceleramos los procesos de amistad y de relacionarnos mucho más de lo que lo haríamos en nuestro entorno habitual. Entonces, esto es algo que he podido ver y he podido reflexionar durante el viaje, cómo hacer viajes así también trabaja bastante el apego, es decir, el apegarse a las cosas, pero también luego el saber despegarse, que es algo fundamental. Es algo fundamental porque la mayoría de veces nos apegamos a cosas, a personas, a situaciones, a momentos de nuestra vida y no sabemos soltar y eso nos genera un sufrimiento, nos genera un dolor y nos hace quedarnos en sitios que realmente nos están trayendo sufrimiento, pero que estamos apegados a ellos. Hice muchísimas relaciones increíbles y realmente en esa parte del viaje fue cuando hice mía la ciudad, fue cuando hice mío el sitio, realmente me empecé a sentir que estaba asentado y que había construido una vida allí distinta a la que tenía aquí. Y finalmente había hecho lo que en un principio había imaginado antes de llegar. Siempre de forma distinta, las circunstancias se van dando
y tú vas fluyendo con ellas.